de los temas que he expuesto. El primero sobre el versículo lema o el texto o la idea lema de esta semana, que era el Salmo 67, donde estuvimos viendo cómo la bendición del Señor tiene un propósito. No es un fin en sí mismo, sino que tiene un propósito que está claramente establecido ahí. Ayer estuvimos hablando también de esa magnífica escena del Apocalipsis y preguntándonos cómo esa escena en que el Cordero era digno de alabanza y de adoración de todos los seres que existían podía ser llevada a cabo, que no iba a ser automática, sino que tenía que ser propiciada por lo que nosotros concebimos como el llamado a la misión: participar con Dios en recoger la cosecha de adoradores de todas las etnias para que finalmente el Cordero reciba la alabanza que solo Él merece. Y hoy quiero compartirles algo que tiene que ver con la relación entre la iglesia y el misionero. Y yo le he cambiado el nombre, se lo dejé muy teológico porque era un grupo medio teológico, entonces la palabrilla narrativa me la perdonan. Yo he dejado solo en Romanos, pero quedó así y traté de reducirlo. Y de nuevo, perdón si no podemos ir a todos los textos, yo se lo voy a dejar después a Don David para que si alguien quiere estudiarla con los textos lo disfrute. Yo estoy convencido, mis hermanos, que la palabra de Dios es la base de la misión. De hecho, algunos teólogos dicen que la palabra de Dios existe para llevar a cabo la misión. De que la misión de Dios es anterior a la palabra de Dios, no se me asuste. La palabra de Dios es una revelación que se ha dado para que nosotros entendamos cuál es el plan de Dios, quién es Dios y hacia dónde lleva la historia de la humanidad. Esa es la función de la palabra de Dios. Claro que podemos encontrar ahí adoración, instrucción, consejería para las diferentes áreas, como vamos a ver hoy. Pero su propósito principal es ayudar al pueblo de Dios a llevar adelante el plan de Dios para la humanidad. El libro de Romanos es conocido como la cúspide de la teología del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Fue la base de la reforma en mucho. Tiene ahí delineada, por ejemplo, la teología de la deidad de Cristo, de la justificación. Y no es extraño que un libro que ha sido usado muchas veces para explicar y enseñar esas verdades, si es un libro profundamente donde se explica el plan de Dios y el propósito de Dios, incluya también la misión de Dios. Es extraño más bien que muchas personas que han ido a él para estudiarlo en estos aspectos teológicos no vean constantemente cómo está explicada también la misión de Dios en Romanos. Vamos a leer en el libro de Romanos, la única parte que voy a estar leyendo completa, que es Romanos capítulo 1, los primeros versículos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este mensaje habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Note, ¿cuál es el mensaje? Según Pablo, es Jesucristo como Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones que obedezcan la fe. ¿Recuerdan la palabra para qué? De Pedro, ¿para qué? Del Salmo 62. Aquí también está claramente establecido el propósito del ministerio del apóstol Pablo, para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser su pueblo santo. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les concedan paz y gracia. Gracias, paz. Empezamos diciendo que Pablo, en el libro de Romanos, está hablándole a una iglesia, y para mucha gente es una sorpresa, que no conoce, nunca ha visto, nunca ha estado en Roma. Roma, la capital del Imperio Romano, vio crecer a una iglesia producto, según los estudiosos
del testimonio de algunos judíos que habían ido a Jerusalén durante el Pentecostés y habían sido de los conversos que luego, después de la peregrinación que hacían a Jerusalén, regresaban a sus lugares donde vivían. Y muchos vivían pues en la capital del imperio, que era un lugar el más importante de la época. Así fue como empezó la iglesia en Roma, una iglesia donde pronto se mezclaron judíos que vivían ya fuera de Jerusalén, que estaban mezclados con la cultura helénica de ese tiempo, y también gentiles que habían escuchado el evangelio posiblemente de esos judíos en una sola iglesia, pero una iglesia mezclada, judío, gentil, en la capital del imperio, con posibilidades de influencia como después se dieron en la realidad. A esa iglesia le escribe el apóstol Pablo y le dice y la alaba por ser una iglesia fiel y de buen testimonio. No son palabras nada más lisonjeras para sobar el lomo. Pablo lo cree verdaderamente. Se ha dado cuenta del testimonio de esa iglesia que él no conoce, de lo que ha provocado entre otros pueblos el testimonio de esa iglesia. Y les dice, por ejemplo, que son una iglesia donde su fe es conocida en el mundo entero. Decir eso de una iglesia. ¿Qué le puede faltar a una iglesia de ese tipo? Una iglesia que su testimonio es conocida en el mundo entero. Estas referencias están referidas, precisamente son referencias a esos versos que no puedo leer por cuestión de tiempo. Con buen liderazgo y enseñanza, dice, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse. Eso le dice Pablo a esta iglesia. Que siguen la sana doctrina, les dice, viven en obediencia. Esta alabanza de Pablo es real. Es una iglesia probada además en pruebas, que ha sufrido también persecuciones. A una iglesia con estas características, ¿qué se le puede enseñar? Qué desafío para alguien que está escribiendo una iglesia que no es su propia iglesia, que le quiere ministrar, que se da cuenta que es una iglesia pues que no le puede faltar casi nada por lo que vemos aquí. Pablo le recuerda a esta iglesia que Dios tiene un plan eterno anterior a ellos. Hemos leído el Salmo 67, 1000 años antes de la aparición del Mesías, muchos miles de años antes de la época, o sea, estamos a 3000 años de esa época, y este mensaje sigue siendo válido. Vimos en el Salmo cómo Dios no ha cambiado su mensaje. Y si usted va a Génesis capítulo 12 y lee la bendición de Dios a Abraham, se da cuenta que aún antes de David, otros 1000 años antes, ya era el mismo mensaje. Bendición para todas las naciones. Este mensaje es anterior a ustedes, le dice Pablo. Esto no está empezando aquí, un poco como yo les decía a ustedes también. Y está afirmado en las Escrituras. Para esto es la revelación, para mostrarles este plan que Dios tenía. Y cuando Pablo en capítulo 15 les habla y les menciona versículos a los romanos diciendo, Dios siempre ha querido bendecir a las naciones, de hecho utiliza 3 pasajes, usted lo va a ver en su casa, que representan pasajes de los salmos, los profetas y el Pentateuco, los 3 tipos de revelación del Antiguo Testamento más importante para los judíos: la literatura poética como los salmos, los profetas y el Pentateuco, donde se estableció la ley. O sea, en toda la revelación del Antiguo Testamento, dice Pablo en capítulo 15, está claro que Dios tiene como intención tener adoradores de todas las naciones. Pablo usa ese trasfondo para insistir en la iglesia en que el ministerio de él, que acabamos de leer, Pablo llamado, escogido por Cristo para ser profeta del Evangelio a todas las naciones, no es independiente de ellos como iglesia local. O sea, lo que yo estoy haciendo como apóstol, como misionero, no es algo independiente, autónomo de ustedes, la iglesia que yo no conozco y que está en Roma. Estamos en lo mismo. Los implica incluso personalmente. Les dice a la iglesia en el verso que acabamos de leer, el verso 5 a 6, ustedes mismos son prueba de que este plan se está desarrollando. O sea, de que Dios está llamando a las naciones y que está haciendo acción de salvación en las naciones. La prueba a la que me remito son ustedes mismos. Ustedes que eran gentiles,
que eran personas que no conocían el Evangelio y hoy se reúnen en Roma adorando al Cristo que yo predico. Es un poco como yo les decía a ustedes también ayer. Nosotros somos prueba de que Dios cumple su misión a las naciones gentiles. Amén. Nos gusta pensar en los gentiles como otros, pero ustedes todos son gentiles. ¿Hay aquí algún judío? De pronto hay en alguna iglesia alguien por ahí que tenga esas raíces. En general nosotros estamos aquí igual que la iglesia de Roma. Somos en esta congregación en Tres Ríos una prueba fehaciente de que Dios está cumpliendo su misión. Amén. Nosotros como gentiles que hemos recibido el Evangelio. Y por eso dice Pablo, para involucrarlos más en esta obra que es más grande que ustedes, quiero visitarles. Pablo ubica lo que está pasando en ese momento, el Evangelio llegando a los creyentes. Recordemos, mis hermanos, lo que ha pasado. El Evangelio empieza como la fe de un grupo de judíos diferentes, extraños, lo que podría ser una secta judía. Así se vio a los primeros conversos. Ellos mismos no entenderían que vendría este cambio que ahora la iglesia de Roma sí está viendo, que la fe, que la salvación, que las promesas y que la elección no eran exclusividad del pueblo judío, sino que eran para todas las naciones. Esto le costó mucho a la iglesia de Jerusalén entenderlo. Se requirió una persecución para que el evangelio se extendiera primero a Antioquía, y después de Antioquía conocemos cómo el apóstol Pablo va a hacer sus viajes misioneros con Bernabé y luego con su equipo. No fue fácil, casi que tuvo que ser forzado. Debido a la persecución, algunos de los perseguidos, cuando llegaron a Antioquía, predicaron no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y así empieza la primera iglesia gentil, que es la iglesia de Antioquía. Una iglesia mezclada de judíos y de cristianos. Perdón, y de judíos y de gentiles. Bueno, Pablo le está diciendo ahora a la iglesia de Roma, ante ustedes está desplegando el cumplimiento del plan de Dios para las naciones. No se había visto antes. Antes los judíos lo mantenían en este error que hablamos también, creo que el primer día, de creerse exclusivos, de que Dios solo los amaba a ellos, de que la salvación era de ellos, que nadie se meta al templo, que nadie utilice la Torá. ¿No? Si quiere tener acceso a la salvación, tiene que hacerse judío, tiene que hacerse como nosotros, porque Jehová es el Dios solo de los judíos. Claramente era una mala interpretación de la elección, como hemos estado viendo, y como ustedes, como iglesia bien enseñada en misiones, ahora entienden. Le está diciendo a la iglesia en Roma, están ante la cúspide de la realización del plan eterno de Dios. Está pasando ante sus ojos. Lo llama incluso que su deseo con Roma es recordarles esto. Les dice en medio de que no se olviden de esto, en el versículo 15 del capítulo 15. Les estoy escribiendo para que no se olviden de lo que ustedes están viendo pasar. Es increíble, mis hermanos, cómo de nuevo, les comenté un día de estos que hablaba con un hermano y decíamos, cómo la gente puede ir a la Biblia y no darse cuenta del interés de Dios por las naciones. ¿Cómo puede haber iglesias constituidas de gentiles que antes eran gente sin esperanza y sin Dios, estoy hablando de usted, ahora teniendo esperanza eterna y reuniéndose para alabar al Rey de Reyes y no decir, yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo porque quiero que como me llegó el Evangelio a mí, le llegue a otros? Usted no es el final del Evangelio. No podemos tener una idea de que ahora que yo me salvé, que venga el Señor, gloria a Dios. El mismo apóstol Pablo dice, yo quisiera estar con el Señor, sería más beneficioso, pero todavía tengo por hacer, y ese celo y esa carga todavía me motiva a estar en este mundo. Egoístas seríamos si dijéramos, ahora que yo soy salvo, ya el Señor puede venir, y su familia, y sus amigos. ¿Tiene usted amigos? ¿Quién tiene amigos inconversos que aprecian, gente que quiere? ¿Tiene familia que no conoce al Señor todavía? Así igualmente, mis hermanos, como queremos la salvación para ellos, Pablo le dice a la iglesia en Roma, tenemos que quererla no solo para ustedes, romanos, sino también para otros. Por esto les estoy escribiendo. Y Pablo pone la participación en el envío al mismo nivel
que el ministerio del misionero. No hay un artista principal. Mi hermano, el misionero no es el artista en esta obra. No es el enfoque en esta obra. Ayer vimos a dónde está enfocada la misión. ¿Recuerdan? Está enfocada en la gloria del Cordero. Los misioneros somos iguales que los que están sirviendo aquí. Dios en su soberanía escogió a algunos para enviarlos a otro lugar. Y esos tienen el mismo nivel que los que están enviándolos a otro nivel, a otro lugar. Por algún tiempo, yo siento como misionero que vivimos una época en Costa Rica y seguramente en otro lado de América Latina, donde por la poca participación en las misiones transculturales, decíamos que a todos le decíamos misiones. Vamos de misiones a Turrialba, vamos de misiones a Limón, y no había misiones transculturales. Hubo una reacción y empezamos a decir, eso es evangelismo. Misiones transculturales es cruzar barreras de idioma, de cultura, ir verdaderamente a los no alcanzados. Y el enfoque principal de FEDEMEC es eso. Y el enfoque de la mayoría de los hermanos que ustedes tienen aquí apoyándolos es precisamente esas etnias. Y es correcto, pero sucedió algo. De alguna forma empezamos a despedir un tufillo como de superioridad. Y entonces nos encontrábamos algunos hermanos que estaban trabajando en Nicaragua, por ejemplo, y decíamos, no, yo estoy entre los musulmanes. Y nos sentíamos como que el misionero entre los musulmanes, los hinduistas, los budistas, los animistas, los traductores bíblicos, estábamos a otro nivel. No me vengan a hablar de que es misiones Ecuador y Panamá y Nicaragua, no es evangelismo. Esto es lo que vale. Casi que teníamos un tipo de proclamación que decía, dejen todo lo que están haciendo y métanse en misiones. Y el que no está metido en eso está desperdiciando su vida, no ha entendido el evangelio. Teníamos una idea, fuimos a dar a un punto casi de superioridad no bíblica. Y eso tuvo como un efecto paralelo de que algunas iglesias dijeran, es tremendo lo de las misiones, sí es bueno, pero yo no tengo un llamado a eso. Que Dios los bendiga. O sea, yo vivo aquí, en Entre Ríos, en Tiguás, en Alajuela, aquí es donde vivo, seguramente voy a morir aquí es donde me congrego. Yo creo en ese misterio, ustedes los misioneros, háganlo, que Dios los bendiga. Yo no soy parte. ¿Sabe cuál es el enemigo número uno de la obra misionera? No es el diablo. El diablo ya fue vencido, como vimos ayer. No es la plata. Si fuera la plata, mi hermano, ¿qué haríamos nosotros? Tenemos al Señor del oro, dueño del oro y la plata. El enemigo es cuando la iglesia se da la posibilidad de decir, eso no es asunto mío, eso es asunto de otros. Y nosotros sin querer provocamos que alguna gente dijera, pero es que yo nunca voy a ser misionero a los musulmanes o a los budistas o a los hinduistas. Usted, si Dios lo llamó, que Dios lo bendiga, Dios lo va a acompañar. Pablo le dice a la iglesia en Roma, todos tenemos un llamado igual. El llamado de ustedes en Roma tienen que ser fieles a hacerlo. Llévenlo a cabo. Hagan lo que hasta ahora han estado haciendo. Todo el mundo habla de su fe. Tienen una palabra sana que están predicando. Tienen buenos maestros con ustedes. No les dije, dejen de hacer todo eso y todo el mundo conmigo a donde yo voy. No les dice, sigan haciendo eso. Y al mismo tiempo y a la misma vez, vean lo que yo les estoy hablando. Dios está haciendo algo más allá de Roma. Y les dice, para hacer eso, para que el hombre sea salvo, en Romanos capítulo 15, cuando el apóstol Pablo dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será. Amén, hermanos. Amén. ¿Ha invocado usted el nombre del Señor? Amén. Así nos llegó la salvación. Pero Pablo inmediatamente dice, pero ¿cómo va a invocar a alguien de quien nunca lo oído? Es que es una lógica terrible, terrible, porque al final el que queda ahí como a dónde empieza a moverse la bolita no es el misionero. Pablo dice, ¿cómo van a creer en lo que nunca han escuchado? ¿Cómo van a escuchar
si nunca les han predicado? ¿Y cómo va a haber alguien que les predique si nadie los envía? ¿A dónde termina la grada? Con los enviadores. Para la obra misionera, el nivel del misionero y del enviador es igual, mis hermanos. Necesitamos entenderlo. Necesitamos entender que para el cumplimiento final de esa figura de Apocalipsis que vimos ayer, sin iglesia enviadora no hay misión. Y es lo que Pablo le dice a la iglesia en Roma. Todos estamos en lo mismo. Sin esa participación en el envío de misioneros, en el envío de mensajeros, no se hará la obra. La iglesia local tiene la llave, y por eso la responsabilidad. Estamos siendo testigos del cumplimiento ante nuestros ojos de las promesas que por muchos siglos se hicieron y no se habían realizado. Y ustedes como gentiles forman parte de esto. Esta es la predicación del Evangelio. Y en este capítulo 16, versículo 25, Pablo lo llama, me gustó ese título, lo usé para un mensaje, el misterio revelado ahora en este tiempo. El misterio, y lo dice después en el 26, es este. No lo defino yo, usted lo puede leer. Que todas las naciones obedezcan la fe. Ese misterio estuvo oculto durante siglos y ahora es revelado en este tiempo. Y los tiempos en el Señor, aunque estamos hablando de una iglesia en el primer siglo, usted sabe que para Dios 1000 años es como un día. Estamos viviendo eso mismo ahora. Para muchas iglesias se le está revelando este mismo misterio. Se están dando cuenta de que Dios tiene un plan, que lo está realizando ahora mismo y que quiere que usted sea parte de ese plan. Y que tiene para usted un lugar en ese plan. Se nos ha revelado un misterio, es un privilegio. Pablo dice que es como contarnos un secreto que la gente no sabía y Dios nos ha escogido para escucharlo. Este es el secreto. Yo quiero que todas las naciones sean salvas, incluidos los piquillos ahí en Costa Rica. Y los otros hermanos que están aquí, que nos acompañan de otras naciones. ¿Quiénes hay aquí que son de fuera de Costa Rica, que dejaron el ombliguito en otro lado? ¿Alguno? Mi hermana, aquí mis hermanos. Somos iglesias ahora sí, de mucha gente nacida en Nicaragua, Panamá, Dominicana, Venezuela, qué sé yo, unidos como un pueblo. Y aquí en la iglesia del Señor, bienvenidas todas las naciones, todos los pueblos. Si aquí se le discrimina en algún lado, este no será un lugar donde a usted se le pueda discriminar. Somos uno en Cristo. Delante de nosotros está pasando algo de lo que tenemos que darnos cuenta, mis hermanos. Yo le quiero pedir al hermano Werner que me ayudara leyendo estas estadísticas para que me ayude con la voz. En los últimos 30 años hemos visto movimientos de conversiones de musulmanes como nunca antes en 1500 años. Más musulmanes han venido a Cristo en Irán en los últimos 25 años. En toda la historia del Islam en Irán, de 370,000 en 2014 a 800,000 a 1 millón en 2025. Aleluya. En 1900 África tenía 10 millones de creyentes, con 10% de su población. A inicios del 2000 tenía 360 millones, la mitad de su población. A inicios del siglo XX los europeos dominaban la iglesia global, 70.6% para finales del siglo. Ese porcentaje había bajado a 28%. América Latina y África era un 43%. Hoy Brasil envía más obreros en Inglaterra y Canadá y Canadá juntos. Gracias, hermano. Por primera vez, un equipo latino con obreros de Aguas Arcas han entrado en una región del Cáucaso ruso donde nunca había entrado un equipo extranjero. Gracias. Damos gloria a Dios, mis hermanos. Dios está haciendo esto a sus ojos, a los ojos de la iglesia, con gente que viene también de Cartago, de Limón, de Aguasarcas, de Paso Ancho, de Tibás y de otros lugares. Dios está haciendo hoy cosas impresionantes. Dice la Biblia, hasta de Atillos y hasta Sacabas. Pablo se interesa en la iglesia en Roma. Esto le caló mucho a los misioneros. Y para ustedes tal vez no sea tan importante, pero los misioneros debemos aprender de la relación del apóstol Pablo con la iglesia en Roma. No solo le predicó de misiones, le predicó de sus necesidades.
Yo le decía a algunos hermanos, ¿cómo alguien puede tener una iglesia que lo está apoyando en Limón y no decirles, hermanos, estamos orando por el nivel de delincuencia, por lo que está pasando en Limón, por la violencia que está dando este lugar? No puede ser que no nos interesemos. Pablo le predica a la iglesia en Roma sobre el problema de la división interna, la unidad, la relación con el gobierno, su relación con el prójimo, su testimonio y ética y la relación dentro de la iglesia. No les digo, voten todos, solo misiones. La iglesia necesita otras cosas y Pablo les predica de eso. Además, Pablo conoce el contexto y los problemas de la iglesia. No solo conoce el contexto y los problemas, sino a la gente. Asómbrese. Lea el capítulo 16 de Romanos. Es el capítulo donde Pablo se despide y hace una lista de por lo menos 27 nombres de gente de la iglesia. Incluso podría ser más, porque dice la iglesia que está en la casa de él. Como si, ¿cómo lo sabía si nunca había ido a Roma? Era una persona que preguntó, se interesó, buscó. Los misioneros a veces, de verdad, mi hermano, solo vemos 2 o 3 aquí que nos va a caer eso, pero tenemos que preocuparnos por las iglesias que nos sostienen y nos apoyan. Preguntar, buscar, conocer quién es la gente que va ahí. Yo estuve en una iglesia aquí no muy lejos que me decía, esta iglesia, el 90% son nicaragüenses. Una iglesia en un barrio no muy lejos de aquí. O sea, es algo que yo debía conocer y entender. Y no solo eso, sino que Pablo no se presenta como la estrella, el lobo solitario, sino que honra a sus compañeros y menciona 8 miembros de su equipo. No dice, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo el otro, yo. Con nuestro equipo, con los locales, con los creyentes de otras nacionalidades, estamos juntos trabajando por la obra del Señor. Finalmente, Pablo hace una doble invitación a participar. Esto es muy importante para lo que es el final también, que don Denis ya comentó sobre la ofrenda misionera. Los llama a participar con él en su ministerio a través de 2 cosas. Primero, una doble ministración. Por un lado, una administración mutua. Les llega a decir, yo no quiero solo ir a visitarlos para bendecirlos, yo quiero que cuando yo los visite ustedes me bendigan a mí. Yo quiero bendecirlos y ustedes me bendicen a mí. Nos necesitamos, somos parte de un cuerpo, tenemos un llamado común. Ustedes en Roma, yo entre los no alcanzados. No son llamados diferentes, no hay uno mayor que el otro, son contextos diferentes, seámonos de bendición mutua. Y en su otra invitación a participar, Pablo es transparente con su necesidad. Les dice, quiero visitarles para que ustedes me impulsen. Y las interpretaciones mejores han sido para que me ayuden a llegar financieramente a Roma. Él salía nada más esperando que Dios lo pusiera gente para ayudarlo a llegar. También en aquel tiempo se pagaban los viajes, mis hermanos. También en aquel tiempo había que costear los barcos, los transportes que uno utilizaba. Y él dice, ustedes están cerca de España, donde yo quiero ir, ahí están los no alcanzados, los necesito para que lleguen conmigo. Y les dice además, quiero, mis hermanos, que cuando llegue ustedes, quiero poder compartir con ustedes y descansar con ustedes. Necesita compañerismo de la iglesia. ¿Cómo se siente usted aquí, Laura? Yo me siento amado. En mi iglesia, yo me siento amado. Muchas veces no necesito plata, necesito abrazos. El apoyo financiero, claro que es importante, pero pregúntele a un misionario, ¿qué escogería? ¿La oración o la plata? Yo no lo tengo en duda, hermano. Necesitaría más la oración. Pablo le llega a decir a la iglesia en Roma, les ruego que intercedan a Dios por mí. Les suplico, no me suelten de esta parte. Y cuando llegue a ustedes, quisiera descansar. Vamos, el misionero, los pastores somos frágiles. Usted los quiere poner ahí con alitas y andando. Yo quisiera estar en ese nivel. Una vez me metí en un carro, ¿vale? ¿Se acuerdan? Una iglesia, y la hermana aquí manejando me decía, ay, gloria a Dios, tengo al misionero conmigo, no he pensado en esta, ¿qué cosa más? Y mi hermana, por favor, yo soy igual que usted.
Necesitamos a veces que las iglesias se pregunten si el misionero está tomando descanso, habrá salido a tomarse un cafecito con la esposa, habrá llevado a los chiquitos a tomarse un heladito. A veces el misionero hasta culpabilidad tiene de gastar plata, mi hermano, de lo que le dan. Y uno que andar ocultando que pudo ir a una playita y un hotelito, porque qué van a pensar los hermanos de eso, como antes. Le decía a mi pastor que le decían cuando un hijo de él estrenaba zapatos, ahí está el tiempo. Y no teníamos derecho. Hemos avanzado en eso, gracias a Dios, con nuestros pastores. Hagamos lo mismo con los misioneros. Preguntémonos, ¿tienen aguinaldo? ¿Tienen para regalarle a los niños en Navidad? ¿Tienen para llevarlos algún día a un parque de diversiones? ¿Por qué sus hijos pueden, los hijos de los misioneros, no? ¿Será que nos falta bendición? No creo, mis hermanos. Yo veo que hay gente, ahora me sorprendió en Costa Rica, que escoge iglesia, ¿sabe cómo? Donde hay parqueo más grande. Y cuando le he dicho a gente, me dice, es cierto, Dios nos ha bendecido más en Costa Rica, mis hermanos. Se gasta más en los combos de McDonald's que en las ofrendas misioneras, en comidas de perros y de gatos que en las ofrendas misioneras. Hasta se dio una encuesta en Estados Unidos, un estudio, se gasta más en Halloween, creyentes le ponen otro nombre, que en lo que invierten en la ofrenda misionera. Mis hermanos, termino con un resumen. La iglesia de fe práctica y buen testimonio debe seguir siendo fiel en su Jerusalén, aquí donde Dios los puso, en Turrialba, y también involucrarse en el ministerio de la misión de Dios a los no alcanzados. Recordemos, estamos en medio del plan eterno de Dios, todos somos parte, ni el misionero es independiente de ustedes, ni ustedes pueden estar ajenos a la misión de Dios. Ustedes son prueba de que el plan de Dios está en marcha entre las naciones. España es parte, los no alcanzados son parte. Participen mientras hacen su trabajo en su Jerusalén. Estamos siendo testigos del clima, del plan de Dios. El misterio se les ha revelado. Iglesia, ustedes ya no son ignorantes. Dios está trayendo a las naciones a la fe. Ustedes son la prueba. Participar es un privilegio para los creyentes. Esta relación de participación y bendición mutua entre el misionero y ustedes como iglesia local, siendo testigos en Roma y al mismo tiempo sembrando en España, permite el verso final de Romanos. Al único y sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo, y la iglesia de Cristo dice amén. Ha sido un placer estar con ustedes, mis hermanos. Gracias por extenderme la gracia en el tiempo. Para mí ha sido una bendición. Apreciamos su apoyo, estos obreros, muchos de ellos de FEDEMEC. Estamos juntos para la gloria de Dios. Que Dios